Hola mi gente, si usted es de los que está perdido y no entiende todo este embolate del cuento de la salud en Colombia, lo invito a que se quede en este video, que aquí vamos a hacer una pedagogía clara explicando qué está sucediendo con la salud del país y usted por favor va a sacar sus propias conclusiones. ¿Quién es el culpable real de todo esto que está sucediendo? Si hay culpables, entonces vamos a empezar con este señor Alvarito Uribe, que está desatado desde que entró a juicio. Dice: Sura y otras buenas EPS han prestado un servicio excelente a la comunidad. Nosotros ya sabemos de paso, de primera mano, que eso es falso. No han especulado. El gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto. Con Sura el servicio ha sido de primera calidad. Vamos para uno de pésima calidad, más costoso, politiquero y corrupto. Aquí se tiene que escoger qué se quiere, o la incompetencia y la miseria socialista o el buen servicio del capital privado, que somete a la quiebra para desterrarlo del país. Esas son las expresiones de Uribe. Vamos entonces a ver qué tan real es todo esto que nos dice el señor Uribe y si es verdad que es culpa del gobierno. Les empiezo diciendo, en eso tiene razón, pero ¿de cuál gobierno? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. El presidente responde de la siguiente manera: es insostenible. Presidente Petro asegura que salida de Sura como EPS es culpa del sistema y responsabilizó al Senado por no tramitar su reforma. Entonces, ¿quién administra el sistema? Pues el Estado, ¿cierto? Entonces, en eso Álvaro Uribe tiene algo de razón. Pero que sea por el socialismo y el comunismo y todas esas cosas, vamos a ver. Este martes se conoció el pedido de Sura para dejar su actividad como EPS. Se hizo la solicitud ante la Superintendencia de Salud para poder desmontar esta actividad de forma progresiva, así pagar las deudas y permitir una transición sin mayor inconvenientes. En otro tino, el presidente Petro fue crítico con el modelo de sistema de salud mismo y aseguró que la crisis actual es debido a sus falencias. El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la forma que podía sostenerlo. Muy bien, entonces vamos a ver y vamos a entrar en pedagogía. Le voy a agradecer de que este video por favor se lo comparta a esas personas que están desinformadas por ahí en redes sociales, a su familia, a las tías, a los tíos, a los hermanos, a cualquier persona que no esté muy informada con este tema y que aclaremos de forma objetiva este proceso. Entonces vamos rapidito con la explicación. Primero vamos a explicar qué es una reserva técnica. Las reservas técnicas son la plata que la EPS debe tener para pagar las cuentas por sus servicios. Es decir, con base en cálculos previos, el sistema estima que habrá un número determinado de siniestros, o sea, pacientes con algún tipo de enfermedad o necesidad de uso del sistema, por lo que tendrá que pagar un valor por servicio a distintas IPS. Reservas técnicas. Muy bien. Ahora aclaramos cada una de esas. Ahora vamos con el siguiente, que es, por acá, que es la UPC. Vamos ahora a hablar qué es la UPC. La UPC, acá tenemos qué es la UPC. La UPC es la unidad de pago por capitación. Quedaron igual, ¿cierto? Es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud POS en los regímenes contributivos y subsidiados. Es decir, anualmente el Estado le gira a la CPS por cada afiliado un valor. Vamos a ver, aquí tenemos el valor. Este aumento significa que la EPS del régimen contributivo pasará de recibir por usuario anual 1.289.246 por cada afiliado a recibir 1.444.086. Y la del régimen subsidiado pasaron de recibir 1.121.300
1.196.096 a 1.256.076. Eso está recibiendo las EPS, cada EPS por cada usuario que tiene. En el caso de la EPS Sura, por acá tengo la cuenta, por ejemplo, tiene un promedio de 5 millones de afiliados, yo sé que tiene más, y está recibiendo, vamos a redondearlo con lo mínimo, que es lo subsidiado, 1.256.076. Está recibiendo alrededor de 6 billones y pico de pesos, que en dólares serían 1.500 y pico millones de dólares. Están recibiendo anual solamente por sus usuarios. Entonces las empresas reciben 1.500 millones de dólares o 6 billones de pesos, y según ellos ese negocio no es rentable. Ahora lo vamos a ver. Bueno, volvamos por acá a lo que es las reservas técnicas. Si el Estado le da 100 pesos a una EPS cualquiera, esta tiene el deber por ley de usar 10 para su sostenimiento administrativo y hacer inversiones de alta liquidez con los 90 pesos restantes. Es decir, les está entregando 1.000.000, ojo, es un ejemplo, para que sea más fácil, 1.226.000 pesos, y ellos el 10% tienen que usarlo para el uso administrativo, para su uso administrativo, y el otro 90% lo van a usar para justamente pagarle la salud a las personas. Las EPS saben desde antes que estas cuentas de cobro van a llegar, pues es quien autoriza los servicios anticipadamente. De esta forma ejerce un tipo de control fiscal sobre los gastos del sistema de salud. Entonces, cuando un hospital solicita una autorización para realizar una cirugía a un paciente por un costo de 2 pesos, la EPS debe guardar ese valor que corresponde al pago de dicho servicio. Eso es una reserva técnica. Ellos primero piden la autorización, cuando la dan ya ellos tienen esa factura y hay que guardar esa platica para pagarle a las IPS. Entonces ahí no hay pérdida, se supone que el sistema está bien diseñado. La reserva técnica es para pagar el gasto corriente, solo que en vez de esperar a que llegue la factura, la EPS lo guarda desde que sabe que va a tener que pagarlo. Antes de que la IPS le mande la factura de ese procedimiento que ya él autorizó, pues ya él sabe que ese gasto viene y debe guardar ese billete. Aparte, la EPS debe tener un dinero propio que se denomina capital de solvencia como espejo de las reservas técnicas. Lógicamente, para tú hacer una empresa tú debes tener unas bases económicas, tú no puedes nacer de la nada. Y además de eso, ¿cierto? Tienes entonces las reservas técnicas también de tu lado. O sea, tienes un conjunto de reservas técnicas. Tu plata, tu inversión, tu capital y el capital que estás guardando de la plata que el gobierno que ya te giró. Todo esto quiere decir que las reservas técnicas no son un ahorro ni tampoco un activo de las EPS. Por el contrario, si piensan como plata deudada, es un pasivo. Esa plata ya se debe. La reserva técnica es la plata que le llegó a la EPS hace varios meses para cuando le llegue los siniestros correspondientes para ese mes. En 2007, el gobierno de Álvaro Uribe emitió el decreto 547, con el que definió las condiciones financieras y de solvencias para las EPS. ¿Quién diseñó, mi gente? ¿Quién diseñó el sistema para el pago de las reservas técnicas? Aquí está, decreto 547, el señor Álvaro Uribe. Capital mínimo, patrimonio adeudado e inversión de las reservas técnicas. Allí quedaron fijas las reglas financieras y de solvencia para las EPS del régimen contributivo, y las reservas técnicas quedaron definidas así: monto registrado en el pasivo que refleja las obligaciones presentes y las que razonablemente pueden preverse en el futuro dentro de los contratos y compromisos del régimen contributivo de salud. ¿Quién inició eso? ¿Quién creó las reglas del juego? Álvaro Uribe Vélez. Primero con la creación del sistema con la ley 100 y luego con la reorganización del sistema de reservas técnicas en el 2007.
7 años más tarde, en 2014, se unificaron las reglas de todo el sistema, incluyendo a las EPS del régimen contributivo y a CPS del régimen subsidiado. El decreto 2002 de ese año estableció que las empresas tendrían 7 años, ojo, para cumplir con las condiciones financieras y de solvencias exigidas. No obstante, el tiempo pasó y nunca se llegó al cumplimiento, pues las EPS siempre han dicho que la plata no les alcanza. ¿Qué negocio yo voy a hacer y me voy a meter donde nunca la plata me alcanza? A otro chimbo con ese cuento, gente. Estas sobreviven a punta de la unidad de pago por capitación, UPC, que ya la acabamos de explicar, que les da el gobierno nacional para cubrir la siniestralidad de cada paciente. Sin embargo, alegan que no es suficiente, pues el gobierno se niega a aumentar el valor, aunque ha incrementado la demanda por servicios y los precios en general. El gobierno le responde. Sin embargo, el gobierno argumentó que las EPS no han podido mostrar que la UPC, la unidad de pago por capitación, es decir, la plática que nos dan a cada uno que les acabé de mostrar, es insuficiente. No lo pueden demostrar. No les pueden demostrar cómo Sura esos 6 billones de pesos o esos 1.500 millones de dólares no les alcanza. No lo han podido demostrar. A propósito, Castaño explica que para las EPS que tienen también clínicas y otras IPS, que es el caso de Sura hoy se va como EPS, pero queda con una red de clínicas y hospitales en todo el país. Integración vertical, eso se llama integración vertical. Esa es otra explicación. ¿Qué es integración vertical? Yo, Dani Montes, tengo la empresa EPS Dani Montes y entonces abro la clínica Dani, la clínica Montes y la clínica Dani Montes 2.0. Abro 3 clínicas. ¿Y qué hago? Pues simplemente me manejo con ellas. Mire lo que dice aquí. Es importante nutrirse con el dinero de la UPC. No es ilegal. Señala que inviertan parte de esa plata en sus IPS. No obstante, es evidente que mantener la EPS viva les sirve para mantener viva su red de prestadores de servicio. Una zona gris, una tierra de nadie, en la que las EPS no han podido demostrar por qué no les alcanza la UPC, por qué han incurrido en algunos actos antitécnicos. Si el gasto real es superior al que les ingresa mensualmente, tienen que acomodar pérdidas por algún lado. ¿Dónde está la plata? ¿Para dónde cogió? Descapitalizan un poco el patrimonio u otras prácticas como no recibir las facturas, no emitir orden de compra, no reconocer las facturas, dilatar procesos. No logran demostrar la insuficiencia de la UPC. ¿Recuerdan eso? Dilatar proceso, no reconocer facturas, no emitir orden de compra. Eso es lo que hacen las EPS. Porque según el dinero que ya mandaron para usted, la UPC y el dinero de capitación y todo ese dinero no alcanza. Entonces simplemente dilatan el proceso. Ya hablamos de las reservas técnicas y cuánto recibía, ¿cierto?, por cada usuario. Ahora yo hago otra reflexión. Yo soy uno de las personas que no me gusta visitar al médico. Normalmente me trato en casa y yo sé que el colombiano promedio es así también. Justamente por ese dolor de cabeza de hacer la fila, de esperar, después ir a hacer la fila por medicamentos y todo ese cuento, preferimos como no enfermarnos y no es real, pero en realidad nos tratamos muchas veces en casa o en particulares. Y yo sé que el colombiano promedio lo hace. Esta gente, el 1.200.000, el 1.400.000 en mi caso, que reciben por mí, yo prácticamente no me los gasto. Yo sé que como yo hay muchos casos. Entonces la plata les debe alcanzar. ¿Qué pasa con las reservas técnicas? Solo 5 EPS cumplen con el régimen de reservas técnicas. Son 3 las EPS del régimen contributivo, una del régimen subsidiado y una con habilitación en ambos regímenes que cumplen con el régimen de inversión de reservas técnicas. Es decir, esa gente no tenía plata. ¿Qué hacían con la plata? No se sabe, pero no tenían plata, estaban en quiebra. Las reservas técnicas son activos que dan seguridad y liquidez al asegurador. Con ellas,
En el momento que sea preciso, las EPS pueden pagar a su red de prestadores. En todo caso, la entidad debe garantizar el recurso que respalda esta obligación financiera, según lo establecido en el decreto 780 de 2016. No es decreto de este gobierno. Anualmente, la Superintendencia Nacional de Salud hace una evaluación a este indicador para verificar el cumplimiento del régimen de inversión. La última se realizó ¿cuándo? En septiembre de 2021, no fue en este gobierno. Y dejó como resultado que solo 5 cumplen con este requisito. Recuerda, le dieron 7 años para que se organizaran. Y cuando las vienen a revisar, pues hubo en 2014, no tienen sino 5, solamente 5 cumplen con esto. EPS que cumplen con las reservas técnicas. En el régimen contributivo, solo cumple Alianza Salud, Salud Total y Salud Mía. En este régimen se pasó de 6 EPS que cumplían en 2020 a solo 3 en 2021. Aquí está una tablita. En esta tablita dice régimen de inversión. Sura cumplió hasta 2020. Iba bien en todo. Pero 2021, después de pandemia, ya no pudo. En cambio, el resto, vea cómo está este tablero lleno de cosas rojitas. Es decir, no cumplen con ese régimen de inversión. No tienen reservas técnicas. No había, la plata se perdió. La plata se perdía. Y muchas de estas, por ejemplo, Confasucre, que es de acá de mi tierra, nunca cumplió con nada de eso. Nunca, nunca. Desde su creación siempre estuvo en déficit. Esa plata se la robaban. ¿Dónde termina esa plata, mi gente? Ya todos sabemos. En las campañas de los políticos. Por eso estos políticos no quieren que eso se acabe ni que esto cambie. Y aquí el gobierno Petro entró con todas, dándoles durísimo. Y les dijo, venga acá, mi gente. ¿Cómo así, mi gente, que ustedes no tienen plata? ¿Qué hizo el gobierno? Tribunal de Cundinamarca admite demanda del Ministerio de Salud contra las EPS por reservas técnicas. ¿Ya están viendo cómo va la vaina? Pues esa gente no tenía plata, nunca hubo plata, por más que le entraba dinero, nunca hubo para pagarle a las IPS de manera adecuada y rápida. En la nueva demanda, el Ministerio de Salud pide que el tribunal declare responsable a los demandados para que de manera inmediata realicen las gestiones necesarias para disponer del cálculo, constitución y actualización mensual de las reservas técnicas y disponer la inversión del 100% del saldo de estas a fin de hacer cesar la grave afectación de los derechos colectivos de los habitantes del territorio nacional causados por la incorrecta administración del aseguramiento en salud. Esto es histórico. Las reservas técnicas esas que creó Uribe en el 2007 simplemente fue un saludo a la bandera. Eso nunca lo cumplieron las EPS en su mayoría. En el caso de la EPS, ese ahorro no se genera a partir de un sueldo, sino de la UPC, Unidad de Pago por Capitación, la plata que les gira el Estado de manera anticipada a estas entidades para el cumplimiento del plan de beneficios en salud. Recuerde que esto, en términos general, significa que el gobierno le gira la EPS del régimen contributivo. Ya habíamos dado esos valores, ¿cierto? Imagina entonces que a una paciente llamada Daniela le autorizaron a hacerse una mamografía que cuesta 10 pesos. Aunque la EPS no sabe quién es, que en qué momento Daniela irá a hacérsela, está obligado a apartar esos 10 pesos para asegurarle de poder pagar el examen cuando ella decida ejecutar esa autorización médica. Claro, porque ya la IPS ya estuvo en la IPS y la IPS ya declaró ese examen y se lo pasó a la EPS. Ellos tienen lo que hablábamos de ahí, de las reservas técnicas, ¿cierto? En términos contables, la entidad crea algo llamado reservas técnicas, que es como un fondo para cubrir costos futuros. Al apartar esos 10 pesos, la EPS registra una disminución en sus ganancias y por ende una disminución en su patrimonio. La obligación de hacer esto surge en 2014 debido a unos estudios que hizo el gobierno nacional después de que se liquidaran más de 60 EPS. Si en estos momentos se han liquidado 4,
por qué no había crisis en la salud y por qué no había la prensa con sus títulos y sus encuestas compradas y sesgadas cuando liquidaron a 60 EPS. Sucede que cuando se liquidaban, estas EPS no tenían los suficientes recursos para pagar sus acreencias o deudas. ¿Qué pasa? Ya lo voy a explicar en la siguiente gráfica. Simplemente a mí me liquidan, yo te debo a ti 10.000 pesos y como a mí me liquidaron, yo no estoy obligado a pagártelo y hasta ahí quedó todo. Así están las IPS. La IPS trabaja, hace todo y la EPS se liquida y los deja viendo un chispero. Vamos a ver la tabla de cómo está ese cuento de las deudas. Solo 5 de las 30 EPS activas, estamos hablando de ahora, están al día en pagos a portas de la posible reforma. Eso fue para enero de 2023. Solo 5 de 30 activas. ¿No había plata? No, o la plata se la robaron, se la mecatearon. Vamos a ver. Entidades promotoras de salud, las EPS, en liquidación. Esto significa, IFAL significa intervención forzada administrativa para liquidar. Estas son las intervenciones del Estado. Estas ya estuvieron liquidadas, las liquidó también, ya están en proceso de liquidación y retiro voluntario solamente esto. Ahora, vamos con las cifras, ojo, y vamos a hablar de las deudas. Cifras, total IPS liquidadas 16. Esto hasta la fecha de enero de 2023. Activa 30. Deudas. Las deudas de la EPS ascienden a 23.3 billones. De las EPS activas deben, eso lo decía yo por ahí en un videito, 16.6 billones a las IPS. Ojo, son plata que le deben a las IPS. De las liquidadas, es decir, las que se fueron y no pagaron, son 1.7 billones. Y las que están en proceso de liquidación vigente, que tampoco van a pagar, son 5 billones más. ¿Qué pasó con este billete? Si ya les entregaron su platica, si les entregaron la plata para nosotros, para nuestro funcionamiento, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Para dónde está cogiendo? Aquí está otra gráfica donde nos dice valor del patrimonio por EPS activa al cierre de cada ejercicio fiscal. Esto es en billones de pesos. Hay un total, por ejemplo, este es el año 2018. 2018, ojo, empieza Duque. Y hay un total de 43 EPS para 2018, 43 EPS. Y de esas 43, 28 están con saldo negativo, activas con patrimonio negativo de menos 6.1 billón de pesos. Y activas con patrimonio positivo en 1,94 billones de pesos. Y así 2019 estábamos en una crisis enorme, ahí sí, la liquidez de esas empresas estaba por el piso, era de las más grandes, en pleno gobierno de Duque. Y en ese momento 27 estaban y ya en este momento habían liquidados algunas. Recordemos que Duque liquida alrededor de 13 EPS. Y así en cada año vemos cómo siempre estuvo por encima hasta 2023 las EPS activas con patrimonio negativo. Nunca tuvieron plata, siempre estuvieron endeudadas. ¿Cómo yo voy a seguir un negocio de 30 años aparentemente si yo estoy liquidado, si yo siempre ando en saldo rojo? ¿Cómo sobrevivo yo 30 años siempre en saldo negativo? A ese cuento le hace falta un pedazo enorme. Y este es el cuento de las EPS. Por cada 100 que reciben las EPS pagan 102 en la prestación del servicio de salud. Ese es el cuento de ellos. La ADRE, es decir, el sistema de pago del Estado, le debía este billete a las EPS. Diciembre de 2022 ya era Petro el presidente, pero solamente estaba posicionándose y fue una deuda, al igual que los combustibles, que dejó ese nefasto gobierno de Duque. Sura, Sanita y Compensar advierten riesgos de funcionamiento. Estas 3 EPS firmaron una carta dirigida a Minsalud en la que exponen la situación actual en términos de financiación. Ojo, estas empresas ya venían con saldo rojo la mayoría. Advierten que, dado los sobrecostos en el sector, difícilmente podrían continuar la operación después de septiembre de este año. De acuerdo con la carta, Sura, Sanitas y Compensar no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año en curso. Cabe resaltar que las entidades mencionadas presentan el servicio de salud
a 13 millones de afiliados y en conjunto tienen cerca de 34.000 empleados. Esta gente simple dice: no seguimos como EPS, nos retiramos para hacer ahora IPS. Crearon con la plata del erario, con nuestros impuestos, un negocio rentable donde desde las EPS pasaban platica para las IPS. Crearon grandes clínicas y hoy simplemente se retiran aparentemente en saldos negativos. Aquí está EPS Sura, ahora en el contexto de lo que está pasando hoy, aseguró que el sistema acabó con su patrimonio. Estas fueron las multimillonarias pérdidas de la empresa. Ojo, el sistema. ¿Quién creó el sistema? Pues no lo creó Gustavo Petro. Gustavo Petro sí les dijo clarito: ven acá, aquí está el billete de las reservas técnicas de la UPC. Este billete de la UPC es el billete que les tengo que entregar, no les puedo dar más. ¿Cuál era el aumento que les daba? Pues el aumento que se le entregaba a toda función pública, a todo funcionario público, basado, ¿cierto?, en el IPC. De acuerdo a lo dicho por la EPS, la decisión se basó en las millonarias pérdidas acumuladas entre 2022 y 2023 que superan los 360.000 millones de pesos, aproximadamente 92 millones de dólares. Según los directivos de la empresa, EPS Sura proyecta que para el año 2024 las pérdidas podrían alcanzar los 500.000 millones de pesos, alrededor de unos 128 millones de dólares, haciendo inviable la continuidad de su operación en el actual sistema de salud colombiano. Ojo, en el actual sistema de salud colombiano. Les decía con referente al IPC. Esto, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social fijó el incremento de la UPC, ojo, del pago de la platica que le dan a la IPS por cada usuario, en el 12,01%. Simplemente siguieron la norma. Ellos quieren más plata, pero es que no hay la forma de entregarle más dinero. Además, Petro no las quiere en ese sentido, sino simplemente como gestoras y vigilantes y una especie de veedora del sistema, no administrando recursos. Entonces la UPC ya no pasaría para ellos, sino que de la ADRE se quiere girar directamente a las IPS. Le incrementaron lo que está establecido en la ley a las EPS. No se podía hacer más. Ellos querían más plata, decía que no había solvencia, pero desde el gobierno como tal no se podía hacer nada. Por eso Petro fue enfático en decir: si no hay reforma a la salud, el caos llega al sistema de salud porque es insostenible. Así que, señor Álvaro Uribe, usted es un mentiroso. Y vamos a hacer quedar mal a Uribe un poco más. Con referente rapidito, aquí vamos a mostrar noticias relevantes sobre esta IPS Sura, de cómo le quedaba mal a las personas en el país. Padres de niños con autismo denunciaron que Sura los cambió de IPS. EPS Sura deberá pagar millonaria multa impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud. Esta es una denuncia de una ciudadana. No sé qué es la demora con Sura. Me ha tocado ir al psicólogo porque no sé la verdad qué más hacer. Tanta demora para que Sura nos trasladen para casa. Los médicos de la UCI han puesto en las notas médicas el traslado y nada. Mi gente, eso fue en marzo de este año. Sura no les cumplía a la gente, la muchacha muy desesperada. Este es otro título. Buenas tardes, hoy quiero reportar el servicio que está presentando la EPS Sura en reclamación de medicamentos. Esto era un caos también en la entrega de medicamentos. Seguimos por acá. Esta es otra denuncia de otra ciudadana. O sea, que mi padre necesita con urgencia una cirugía de una arteria, de un aneurisma en el estómago. Sommer lleva 20 días hospitalizado. Sommer más de 2 meses enfermo. Con Sura no nos ha querido autorizar medicamentos, no nos ha querido autorizar citas con internistas. Todo lo hemos pagado de cuenta de nosotros. Esa cirugía es de vida o muerte, porque en cualquier... De vida o muerte, y a Sura no le interesaba. EPS Sura cada vez peor. Afiliados denuncian mala atención en la ciudad de Cartagena. Ya era en Río Negro, acá en Cartagena.
Este es otro episodio horrible. Primero se desmayan acá esperando que le autoricen algo. Vea, la muchacha estaba pidiendo atención desde por la mañana. No le quisieron dar turno prioritario. Y ahí está tirada. Vea, esta es la atención que Sura le brinda a los usuarios. Vea, primero se desmayan acá. La atención que Sura le brinda a los usuarios. Qué desastre, seguimos. El drama familiar que concluyó en la millonaria multa a la EPS. Abren investigación contra EPS Sura por no prestar servicio a pacientes en condición de vulnerabilidad. Sura cumplió solo cuando lo multaron, hijo de paciente que demandó a la EPS. Familia denuncia negligencia médica en Río Negro. EPS Sura no autoriza procedimiento. Investigan a EPS Sura por afectar servicio a pacientes vulnerables. Esto dijo EPS sobre millonaria multa que le impuso la Supersalud. 5.800 millones de pesos porque no habría atendido oportunamente a un paciente. Esto fue en plena pandemia. La hago hacia EPS Sura, quien el 5 de abril me tomó muestra por sospecha del COVID-19 y hoy estamos a 27 de abril y no he recibido respuesta. Esto me está perjudicando laboralmente. No me han hecho sino entregarme incapacidades y no me dan el resultado final y tampoco saben decirme qué pasó con la muestra y con el resultado. Negligencia de Sura. Esto fue en plena pandemia. Muchos casos se supieron de eso. Y acá se quejan de las largas filas en Cruz Verde y EPS Sura, las filas de no acabar. Y RCN, que sacó una encuesta diciendo que si era culpa o no de Petro, sabiendo ellos que no es culpa de Petro, por todo lo que hemos acabado de decir, sacaron por allá en 2019 este titular. Aumentaron las denuncias de usuarios contra las EPS. En el mes de mayo se registraron 20.000 quejas más que durante el 2018. Esto fue para el 3 de julio de 2019. Pleno gobierno de, ya ustedes saben quién, del señor Duque. Entonces, con esto quiero finalizar, mi gente, y que usted saque sus propias conclusiones. No se le olvide compartir con esas personas que están un poquito enredadas y confundidas con esta prensa prepago que no informa de manera objetiva. Por favor, la invitación es muy básica y breve. Suscríbase a mi canal y activan al ladito la campanita, que es muy sencillo hacerlo. Y así estamos comunicados directamente para que todo lo que yo suba le llegue de forma inmediata. Mi gente, aquí está, la información está clara, no podemos discutir. Entonces, señor Uribe, tenemos la respuesta para usted. Usted es un mentiroso, usted es un mitómano, y lo más triste es que hay gente que le cree todas sus mentiras. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Nos vemos. Chao, chao.